Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya muy bien, que continuemos con la racha. Así que bien, empecemos con la pregunta uno. ¿Cuál es el valor normal del rango de la presión de presión intraocular? Pregunta sencilla y recuerden que ciertos valores sí o sí debemos saber. Tenemos 5,9, 10, 21, 22, 30, 30, 40, 0 a 5. Algo que quizás sea fácil de memorizar para esto es, recuerden, presión intraocular, o sea, PIO. Y si descomponemos estas letras, tenemos P, luego I y luego O, lo que acabamos de decir, pero vean, IO suena a 10. Y en las alternativas tenemos uno que es 10, de 10 a 21. Simplemente la P puede ser algo como multiplicación o por, cosas que nos sirven para recordar. De todas maneras, si quieren acordarse por memoria, igual vale. Genera una com para tener buena nota, vale todo, así que la alternativa B sería la correcta, 10 a 21, fácil de recordar. La PIO normal se sitúa entre 10 a 21. Valores persistentes por encima de 21 aumentan el riesgo de daño al nervio óptico, aunque el glaucoma también puede presentarse con presiones dentro del rango normal, como un glaucoma de presión normal. Raro, pero también puede existir. Vamos con la pregunta 2. En un brote de escarlatina en guardería, la profilaxis para contactos asintomáticos es observación sin antibiótico, vacunación contra difteria, no está indicada si ya han sido tratados en el pasado, inmunoglobulina polivalente o amoxicilina única dosis. Pregunta que sí tiene su grado de complejidad. Nos dice profilaxis en asintomáticos. Entonces, ¿será bueno dar amoxicilina si son asintomáticos? La respuesta es no. Inmunoglobulina tampoco está bien. Si no está indicada, si han sido tratados en el pasado, esto no importa porque está pasando ahora. Dice que ahora están con el brote y son asintomáticos. Y la vacunación contra difteria que no tiene nada que ver. Entonces marcamos observación, que es lo correcto. Ojo, que si en el caso tuvieran factores de riesgo, entonces sí ya cambiaría esto, la alternativa. La explicación nos dice que tras un caso confirmado de escarlatina, la profilaxis antibiótica no se recomienda de forma rutinaria, sino que se reserva para situaciones específicas de alto riesgo. Entonces, la profilaxis solo está indicada en personas o en contactos con antecedentes de fiebre reumática o en personas con alto riesgo de complicaciones. Esto es lo más valioso de esta pregunta. ¿A qué personas está indicada la profilaxis con antibiótico? Luego tenemos que los entornos comunitarios, como guarderías, escuelas, no se justifica. Si el caso índice ha recibido tratamiento antibiótico adecuado, bla, 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 bla. Son muchas cosas que nos da. Acá tenemos igual la transmisión, pero yo rescataría de acá cuando está indicada la profilaxis. Acá son asintomáticos, así que no tienen nada que ver, observación sin antibiótico tranquilamente. Continuemos. Vamos con la pregunta número 3. Hombre de 65 años con dolor nocturno intenso en hombro izquierdo que no mejora con analgesia. Refiere pérdida progresiva de fuerza y movilidad. La resonancia magnética muestra rotura completa del tendón del supraespinoso con retracción proximal. ¿Cuál es la complicación más esperable si no se repara? Luxación recurrente del hombro, calcificación del tendón del bíceps, artrosis glenumeral secundaria, síndrome de túnel carpiano, fractura del cuello quirúrgico del húmero. A ver, datos clave. 65 años, que presenta dolor intenso en hombro izquierdo o en que es en un solo lugar que no mejora con analgesia. Así ya tenemos un punto importante. Ahora refiere pérdida progresiva de la fuerza. ¿Por qué se perderá la fuerza que hay que nos indica qué estructura estaría lesionada, dañada, lo que sea, pero que está relacionada con la fuerza? Además de que la resonancia magnética ya nos muestra rotura completa del tendón. Entonces, esto ya nos responde a lo anterior que nos preguntábamos del supraespinoso con retracción proximal. Y nos dice, la complicación de esto, luxación recurrente del hombro, tiene 65 años, quizás en pacientes más jóvenes podríamos llegar a pensar en ello. Calcificación del tendón del bíceps, sería muy raro que se calcifique.
Aquí está. Artrosis glenumeral sería lo correcto. Si no se repara esto, entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable, una artrosis. Sería lo más esperable. Síndrome del túnel carpiano es algo de la muñeca. Fractura del cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué habría una fractura del cuello quirúrgico del húmero? Una fractura del húmero si tenemos fractura del tendón. ¿Creen que se podría dar? Marcamos la alternativa correcta, que sería la C, una artrosis es lo más correcto. Y tenemos como explicación que la rotura completa del tendón supraespinoso, cuando no es reparado a tiempo y presenta retracción proximal, como en el caso que tenemos aquí, yo más iría con esto de que no se repara y ya. Pero bueno, estamos bien. Provoca una alteración crónica de la biomecánica del hombro. Esto conduce al ascenso del húmero y al contacto anormal entre superficies articulares. ¿Y esto qué va a producir? Artrosis. Más que ver glenumeral secundaria, artrosis. Y listo. Este proceso degenerativo se debe a ¿qué? Un desgaste. Tenemos que la calcificación del bíceps puede coexistir, pero no es la complicación principal. Luxación recurrente se asocia a inestabilidad articular, una rotura. Fractura del cuello humeral es una lesión ósea independiente. Y el síndrome de túnel carpiano se relaciona con la rotura del manguito rotador. Entonces, si hay rotura completa y no reparada, es una complicación de esa rotura del supraespinoso, de ese tendón, entonces hay artrosis. Vamos con la pregunta 4. Ojo que la pregunta 3 que acabamos de ver, yo lo veo potencialmente preguntable para el EUNACOM. Vamos con la 4. ¿Qué profilaxis barrera reduce eficazmente el riesgo de ETS? Píldora del día después, ducha vaginal frecuente, dispositivo intrauterino, anticonceptivo oral, condón de látex correctamente usado. Pregunta sencilla. Nos dice de barrera. Recuerden que hay varios tipos. Pero acá nos pregunta de barrera para ETS. Entonces, obviamente, será el condón. Marcamos, estamos bien y nos dice que el condón de látex, cuando se usa de manera correcta y constante, es el método más eficaz para prevenir la mayoría de las ETS, la mayoría, no todas, ya que crea una barrera física que impide el paso de patógenos entre parejas. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué marcador inflamatorio se puede utilizar para monitorizar la respuesta en neutropenia febril? Procalcitonina seriada, ferritina basal, creatinina, hemoglobina, GGT. Esta pregunta la podemos resolver mediante las alternativas. GGT tiene que estar relacionado con la neutropenia febril. Más que todo sería para, no sé, algo de un proceso colestásico, se puede llamar así. Hemoglobina con anemias, algo relacionado. Creatinina, función renal. Ferritina va a ser una anemia ferropénica. Pero procalcitonina seriada es la que no, o bueno, la que sí tiene que ver con la neutropenia febril, ya que es un marcador inflamatorio. Eso todos lo sabemos. Y acá la explicación nos dice lo mismo, la procalcitonina es un marcador inflamatorio. ¿Útil en qué? En monitorizar la respuesta al tratamiento en pacientes con neutropenia febril. Recuerden que también hay otros marcadores inflamatorios, pero podemos decir que este es el más útil o el que más se utiliza en neutropenia febril. La procalcitonina es un precursor de la calcitonina que aumenta de forma significativa las infecciones en infecciones bacterianas sistémicas, pero no suele elevarse en infecciones virales o en inflamación infecciosa, lo que le confiere mayor especificidad frente a otros marcadores como ¿cuál es? La proteína C reactiva, que es otro, pero que no se utiliza tanto ya que ese es más frecuente. ¿Por qué? Porque se eleva en infecciones bacterianas. Tenemos que en este contexto permite evaluar la evolución clínica, si aumenta, si persiste, o perdón, si desciende o si persiste o aumenta. Vamos con la pregunta 6. ¿Cuál es la indicación principal de biopsia transpulmonar guiada por TAC? Nódulo pulmonar periférico de 1,5 centímetros sin diagnóstico definitivo, nódulos calcificados típicos, masas mediasténicas grandes, lesiones abdominales o lesión pleural extensa. Pregunta que quizás sí está un poco sencilla. Nódulos calcificados típicos, nódulos calcificados mayormente suelen ser benignos, así que no sería indicación para hacer una biopsia transpulmonar. Masas mediastínicas, esta no, su biopsia sería quirúrgica, no transpulmonar, guiada por TAC. Lesiones abdominales, quizás no tenga nada que ver acá. Lesión
Pleural extensa. Una lesión pleural sería con vía pues, de pleural, ya que es algo extenso y es pleural. Mientras que acá un nódulo pulmonar periférico, ojo que también esta se lo podría ver mediante la, si no me equivoco, se llama fibrobroncoscopía o broncoscopía, una de ellas dos, y igual se puede llegar a hacer. Pero acá sería lo correcto. Estamos bien. Y la explicación nos dice que la biopsia percutánea guiada por TAC se utiliza para nódulos periféricos menores de 2 centímetros cuando la broncoscopía no es factible o no logra muestra diagnóstica. Eso es muy cierto, se llama broncoscopia. La broncoscopía es lo primero que se utiliza. Como dice acá, si no es factible o no logra la muestra diagnóstica, entonces se puede utilizar esta biopsia percutánea guiada por TAC. Pero lo principal, lo que más se usa, es la broncoscopía. Así que esta pregunta igual es muy buena. Recuerden que muchas veces si no nos da la primera opción, nos da la segunda opción, así que debemos saber la primera opción siempre, segunda opción, muchos de los casos, y tercera opción que a veces. Vamos con la pregunta 7. Hombre de 67 años con dolor crónico en articulación talocrural bilateral más intenso en el derecho. Biliteral, perdón, más intenso en el derecho. Refri episodio agudo de inflamación hace 2 años. Radiografía muestra calcificaciones en fibrocartílago articular. ¿Qué prueba de laboratorio es útil para evaluar un factor predisponente común en condrocalcinosis? Ahí está la clave. Medición de paratormona sérica, anticuerpo anti-CSP, nivel de antígeno prostático sérico, específico, tasa de filtración glomerular o proteína C reactiva. Tenemos un hombre de 67 años con dolor en articulación, que refiere a un episodio agudo de inflamación hace 2 años. La radiografía muestra calcificaciones y nos dice que prueba de laboratorio, que la pregunta yo lo veo más relevante que en sí todo. ¿Qué prueba de laboratorio es útil para evaluar un factor predisponente común en condrocalcinosis? Ya tenemos el diagnóstico de condrocalcinosis y esta que está relacionado a cristales. Entonces debemos preguntarnos ¿qué laboratorio sería útil para ver cristales? ¿Y de qué estarán formados estos cristales? En, en el contexto que nos da el enunciado. Anticuerpos CSP es para artritis reumatoide, así que nada que ver. Este antígeno prostático específico para próstata, tasa de filtración glomerular, algo renal, proteína selectiva que se eleva, pero quizá no sea tan específico que esa prueba de laboratorio sea útil para evaluar un factor predisponente, mientras que la medición de la paratormona sérica sí, por el hecho de que va a elevar el calcio. Eleva el calcio, entonces ya va a dar esos cristales. Nos dice que esta medición de la PTH es fundamental para identificar hiperparathyroidismo primario, un factor predisponente importante en condrocalcinosis, ya que el aumento de calcio favorece cristales de pirofosfato de calcio. Esa pregunta importantísima. Yo lo veo, la verdad, muy importante, que puede haber algo parecido en el EUNACOM. Así que, más que recordarla de memoria, sería bueno entenderla. Igual, y nos da las otras alternativas que en la radiografía la condrocalcinosis se manifiesta como calcificaciones en fibrocartílago, PSA de patología prostática, filtración glomerular, función renal, anti-CCP, artritis reumatoide y PCR refleja inflamación, pero no es directo. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué señal indica un trastorno mixto cuando el pH está normal, pero PCO2 y HCO? Bicarbonato, pH alcalino con PCO2 elevada, pH ácido con PCO2 normal, pH normal con PCO2 y bicarbonato fuera de esos rangos compensados, pH normal y valores normales de PCO2 y bicarbonato, pH normal sin compensación. Pregunta que parece como un trabalenguas al final, según las alternativas también, que nos dice un trastorno mixto. Ya, pH normal, pero lo demás alterado. Acá está solo uno elevado, acá el peso normal, pH normal con fuera de rangos compensatorios. Esta podría ser pecho normal, valores normales, esta no, porque nos dice que los rangos están alterados y pecho normal sin compensación tampoco, ya que nos dice que están alterados. Entonces, lo correcto sería pensar en la C, porque nos dice pH normal, pero
lo demás alterado. Y la alternativa, pH normal, pero fuera de rangos compensados, o sea, alterado. La marcamos, estamos bien, y un pH normal, no demás alterado, sugiere la presencia de un trastorno ácido-base mixto, ya que un trastorno único bien compensado, el pH rara vez se normaliza por completo. Tengan en cuenta igual ese dato. Siempre queda desplazado hacia la acidosis o la alcalosis, cuando el pH se encuentra dentro de los valores de referencia, pero tanto la PCO2 como el bicarbonato están fuera de lo esperado. Solo mecanismo compensatorio, esto indica que hay dos procesos opuestos ocurriendo simultáneamente. Por ejemplo, acidosis metabólica junto con alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. En fin, mixto, tal cual la palabra lo define. Veamos la siguiente pregunta, la número 9. ¿Qué tumor de vías biliares produce ictericia y prurito? Adenoma hepático, hiperplasia nodular focal, colangiocarcinoma, hemangioma hepático, carcinoma hepatocelular. Un adenoma hepático es algo benigno, que no se caracteriza ni por hiperplasia nodular focal, tampoco produciría hiperplasia nodular focal. Es algo mínimo, se lo puede llamar así entre comillas. Hemangioma hepático, eso recuerden que muchas veces se resuelve solo. Nos quedamos con colangio o con carcinoma hepatocelular. Ambos producen ictericia, pero la clave está en el prurito. El carcinoma hepatocelular es muy, pero muy extremadamente raro que produzca prurito. Por lo general, no lo produce. El colangiocarcinoma sí, la retención de ácidos biliares. Entonces, la marcamos y estamos bien. La explicación dice que el colangiocarcinoma intra o extrahepático obstruye conductos biliares provocando ictericia progresiva, efecto intenso y pérdida de peso. Igual, yo lo veo pregunta importante. Vamos con la 10. ¿Qué hallazgo distingue el subtipo situacional de fobia específica? Miedo a volar en avión, miedo a perros, miedo a espacios pequeños, miedo a sangre, miedo a alturas naturales. A ver, acá, si no leemos bien, si leemos así súper rápido sin entender, nos dice el hallazgo que distingue el subtipo situacional de fobia específica. No vemos que nos dice algún tipo de fobia situacional, una fobia específica que sea situacional. Así que es un subtipo. Miedo a alturas naturales sería, no, no sé, la verdad, corríjanme, o sí, a los que vean acá, si dice miedo a alturas naturales, no estoy seguro si existe un término apropiado que englobe a todas las alturas naturales, pero se lo puede, yo diría miedo a alturas naturales igualmente como subtipo. Miedo a sangre, igual pienso que sería miedo a sangre, miedo a lesiones, podría ser. Miedo a pequeños espacios, es decir, a claustrofobia. Miedo a perros sería miedo a animales, como fue específica. Miedo a volar en avión, sí sería un tipo situacional. ¿Por qué? Porque volar en avión, estar en bus, bicicleta, son cosas situacionales. Como dijimos, perro, animales, espacios pequeños, claustrofobia, sangre o lesiones, alturas naturales, no sé si existe un término apropiado para alturas naturales, pero seguramente debe tener su subtipo. Pero citación es a volar. También andar en bus, que es otro ejemplo típico de este subtipo situacional. El subtipo situacional abarca miedos a volar en avión, conducir, viajar, usar ascensores. El temor se desencadena en contextos específicos que no implican evaluación social ni objetos concretos como animales o sangre. Por ello, el miedo a volar ilustra claramente la fobia situacional. Pregunta de psiquiatría igual importante. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué método diagnóstico ayuda a valorar la función diferencial de cada riñón y detectar obstrucción crónica? Radiografía de tórax, ecografía Doppler prostática, cistoscopía, urografía intravenosa o gammagrafía renal con DTPA. Pregunta que es compleja, en el sentido de que, ah, en sí, para saber esto debemos saber las uropatías obstructivas. Es la base de todo. Y ahí debemos ver los métodos diagnósticos. Recuerden que un método quizás no el más llamativo ni el principal, pero para ver en caso de sospechas de la obstrucción, se usa la gammagrafía renal. Pero acá nos dice la función diferencial de cada riñón. Esto es lo que le hace importante a a la DTPA, no estoy seguro, pero creo que está aquí en la parte 9.
Entonces, acá sería lo correcto la gammagrafía renal con DTPA, ya que radiografía de tórax, mm, abdominal, ecodoppler tampoco, son más que todo eso, alteraciones anatómicas que nos pueden ayudar, cistoscopía, orografía, que es algo antiguo, se podría decir así. La gammagrafía sería lo correcto para obstrucción, ojo, se usa en casos de sospecha de estas obstrucciones. Así que es un estudio que quizás no es el principal, ni el más importante, sí en caso de sospechas. eh, ahí. Y la DTPA, que sí nos ayudaría a diferenciar la función de cada riñón. Entonces, marcamos la alternativa E, vamos a corregir, y sí, es lo correcto. La tomografía renal con DTP es una técnica de medicina nuclear que permite medir la función glomerular de cada riñón por separado y detecta la presencia de obstrucción crónica en el sistema urinario. En el área renal, la función relativa de cada riñón detecta signos de neuropatía obstructiva crónica y es útil para decidir estrategias quirúrgicas o de derivación. En sí, un estudio que puede pasar por alto muchas veces, pero es importante. Vamos con la pregunta 12. ¿Cuál es la indicación de drenaje o inserción de un tubo de ventilación en otitis aguda recurrente? Un episodio de otitis externa, otalgia leve, tinnitus crónico, pérdida auditiva súbita o más de 3 episodios en 6 meses. Acá en la pregunta nos dice recurrente. Entonces, ¿para qué tenemos que meter un tubo? Sí, ya nos da recurrente. Si ya nos dice el término de recurrente. O sea, debemos buscar una alternativa que conlleva esta recurrencia. Y la alternativa E nos dice más de 3 episodios en 6 meses, o sea, si tiene esto de la recurrencia, ya que incluso si lo hacemos por descarte, un episodio no va a ser una indicación de drenaje, un tubo. Si está leve, algo crónico, pero nos tenía que dar más datos para pensar en colocar tubo de ventilación en algo crónico. Pérdida súbita que no sería de primera indicación. Lo más correcto sería ver según la recurrencia. En pacientes con otitis media aguda recurrente, definida como 3 o más episodios en 6 meses, está indicada la inserción de tubos de ventilación o drenaje transtimpánico. Estos tubos mantienen ventilada la cavidad del oído medio, previenen la acumulación de exudado y reducen la frecuencia de recurrencias, mejorando la audición y la calidad de vida. Vamos con la pregunta 13. ¿Cuál es la indicación de anticoagulación en estenosis mitral? Hipertensión leve, fibrilación auricular o tromboauricular, ortopnea aislada, disnea leve o soplo diastólico. Pregunta sencilla. Recuerden que la estenosis mitral está asociada a fibrilación y sinónimo de fibrilación son trombos. Por eso ahí va esto del CHADVAS-2, de la anticoagulación, las indicaciones para anticoagular. Son cosas muy bonitas de cardio. Y acá, viendo todo mm, este pequeño esquema que va acá, o sea, como un círculo vicioso, se lo puede llamar así, sería la correcta la fibrilación auricular, hecho de conllevar a trombos, ya que hipertensión leve, ortopnea, disnea, soplo, quizás no sean lo mejor para indicar anticoagulación. Entonces, marcamos y la explicación dice, anticoagulación en fibrilación auricular no es automática para todos, y sí, depende de cada paciente. Y eh, este hecho que depenga es el ChatBus. Es muy importante saber esto de memoria del ChatBus en sí. El objetivo es prevenir un ACV isquémico. Esto ocurre porque en la fibrilación auricular, la falta de contracción auricular efectiva provoca éstasis de sangre estancada y la formación de coágulos a trombos, principalmente una estructura llamada orejuela auricular izquierda. Si un coágulo se desprende, puede viajar al cerebro y la anticoagulación hace que la sangre sea menos propensa a formar estos coágulos. Términos sencillos para todo esto. Vamos con la pregunta 14. ¿Cuál es la indicación inicial del tratamiento farmacológico en hipotiroidismo franco sintomático? Corticoides sistémicos, inhibidores de la TSH, levo en dosis de reemplazo, yodoral, liotironina en dosis altas. Es también sencilla. Indicación inicial del tratamiento farmacológico en hipotiroidismo franco sintomático. O sea, un hipotiroidismo en sí, que traiga síntomas. Y el tratamiento para hipotiroidismo, ¿cuál será? La levo. No hay donde perdernos con esta pregunta. Si estaba sencilla.
El tratamiento de elección en hipotiroidismo es la administración del levo, cuyo objetivo es normalizar la función tiroidea y revertir los síntomas clínicos. Nos dice la dosis inicial, que depende de edad, peso, comorbilidades, corrige los síntomas y es bueno realizar siempre control de TSH entre 6 a 8 semanas. Vamos con la pregunta 15. ¿Cuál es el cambio mesangial típico en nefropatía diabética? Depósito amiloide, expansión mesangial difusa, atrofia mesangial focal, hipocelularidad mesangial o nódulos de Kimmel-Wilson. Uy, yo lo veo esta pregunta sí, que está compleja. Cambio mesangial típico en nefropatía diabética. A ver, depósito amiloide no. Esto es algo amiloide, o sea, no tiene nada que ver. Expansión mesangial difusa, sí hay expansión. Eso es algo correcto, pero ¿será el cambio mesangial típico? Atrofia mesangial no. Hipocelularidad. Si ya dijimos que hay expansión mesangial difusa, no podría haber ni atrofia ni hipocelularidad. Sería lo correcto pensar en ello. Nódulos de Kimmel-Wilson. ¿Habrá nódulos que sean el cambio típico? Esa pregunta sí está muy compleja, muy, pero muy compleja. O nos quedamos con expansión, que sí, estamos todos en lo correcto, que es un cambio mesangial. Nódulos de Kimmel-Wilson me parece que también es un cambio, pero nos dice el típico en nefropatía diabética. Entendemos con los nódulos o con la expansión. Nos vamos con la B de buenos o con la E de C, de excelente. Vamos con la E de excelente. Suerte. Esta sí estaba muy, muy, pero muy compleja. En la nefropatía diabética, el cambio histológico mesangial. Ah, ojo, histológico. Igual complejo. Es la expansión mesangial difusa, resultado del depósito de matriz extracelular. Ah, miren esto, el cambio de expansión mesangial es típico de la expansión mesangial difusa. Resultado del depósito de matriz extracelular dentro del espacio mesangial como consecuencia del daño crónico inducido por la hiperglucemia sostenida. Este engrosamiento se debe a gran parte a la acción de los productos finales de glicación avanzada y la activación de vías inflamatorias y probióticas que aumentan y profibróticas que estimulan la proliferación de células mesangiales y el aumento de producción de colágeno y otras proteínas de la matriz. En fases iniciales, este cambio puede coexistir con engrosamiento de la membrana glomerular y en etapas más avanzadas asocia lesiones nodulares características como los nódulos de Kimmel-Wilson. La expansión mesangial contribuye al aumento de la presión intraglomerular y a la pérdida progresiva de la filtración, favoreciendo la proteinuria y el deterioro de filtración glomerular. Su identificación en la biopsia renal es clave para confirmar el diagnóstico y establecer el estadio de la nefritis. Las dos podían valer. Pregunta complejísima. Vamos con la 16, pero la pregunta igual está igual. De una com, recuerden que hay algunas preguntas que sí son realmente complejas donde dos pueden valer. Así que esas preguntas están muy bien. Vamos con la pregunta 16. Mujer de 28 años con palpitación, pérdida de peso y exoplanos. SH suprimida y T4 libre elevada. Social, rinitis aguda, AINES orales, enfermedad de Crohn, metástasis oral, hepatitis indolora, esperado vigilante, óseo multinodular tóxico y o adenoma tóxico, tiroidectomía. Tenemos una paciente, mujer, joven, tiene 28 años, y tiene, vean los síntomas, palpitaciones, pérdida de peso, exoftalmos, TSH suprimida, T4 libre elevada. Es un hipertiroidismo. Y la forma por los exoftalmos es la enfermedad de Graves. No hay donde perderse acá, ya que tiroides aguda, indolora, multinodular tóxico, tienen otros datos. Y la adenoma tóxico ya es muy, muy diferente, algo diferente. Más que todo ahí nos tenía que dar algo de, de un manejo previo o algo con tratamiento. Entonces acá simplemente marcamos enfermedad de Graves, porque es lo correcto. No, no hay por qué complicarnos en esa pregunta, que es sencilla. El cuadro de hipertiroidismo con TSH suprimido y T4 elevado asociado a exoftalmos, esa es la clave. Exoftalmos es para enfermedad de Graves, un trastorno de origen autoinmune. Este Graves se caracteriza por la producción de anticuerpos que estimulan la TSH. Esto provoca aumento de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, y su tratamiento es el metimazol.
Vamos con la siguiente, con la 17. Hombre de 45 años con hematuria macroscópica indolora y tabaquismo de 20 paquetes año. ¿Cuál es el examen inicial más apropiado? Urografía excretora, citología urinaria, cistoscopia diagnóstica, tomografía computarizada sin contraste, ecografía renal y vesical. Ya. Eso se trata de que paciente mayormente acá debería ser muchas veces un paciente añoso arriba de 65 años. Hematuria macroscópica más fumador ya nos dice cáncer, muy probablemente cáncer. ¿De qué? De vejiga, que sería lo más frecuente. Solo que acá tal vez la edad sea un poco baja, ya que mayormente son mayores de 60, mayormente, valga la redundancia, son mayores de 65 años, la mayoría de estos pacientes. Y nos dice el examen inicial más apropiado. Ahora acá tenemos igual otra discusión. Examen inicial. En las alternativas que teníamos, ecografía renal y vesical, pero nos dice más apropiado, y este más apropiado lo podemos entender como si nos dijera de elección. Entonces, ¿cuál sería el examen inicial de elección? Si nos dijera solo inicial, hasta acá, ya, ecografía, pero nos dice más apropiado. O el examen inicial de elección, como les dije, sería la cistoscopia diagnóstica. Es de elección para ver qué hay esta hematuria macroscópica indolora en un paciente con antecedente de tabaquismo. Y ojo que la edad debería ser igual, mucho más alta. Entonces, si seguimos esa lógica de la alternativa correcta, debería ser la C. Cistoscopia diagnóstica. La hematuria macroscópica en dolor en un paciente. Cuando es un alto riesgo o alta sospecha de cáncer de vejiga. El examen de elección es la cistoscopia. Visualiza de forma directa la mucosa vesical. Facilita la identificación de tumores y toma biopsia. En sí, diagnóstica, diagnóstica, sí, y nos ayuda para la biopsia. Muy importante. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué biomarcador puede elevarse en pericarditis aguda sin indicar infarto de miocardio? Serie normal, dímero de elevado, CKMB 10 veces más de lo normal, troponina I leve o troponina L leve, leve moderada, BNP mayor a 1000. Incluso acá ya nos da un dato importante. Nos dice sin indicar infarto de miocardio. ¿Cuál de estas, ¿Cuál de estos biomarcadores está relacionado con el infarto de miocardio? PCR, dímero D, CKMB, BNP, troponina. Lo correcto, lo principal, sería pensar siempre en troponinas. Troponinas son muy relacionadas al infarto de miocardio. Entonces, es esta. La pericarditis aguda puede elevarse de forma ligera la troponina LOT por inflamación y extensión al miocardio. Y, corrígeme si estoy mal. Y extensión al miocardio por pericarditis. Estas elevaciones son moderadas y no siguen el patrón de infarto de miocardio, ya que no presentan incrementos masivos ni cambios angiográficos típicos. Se extiende al miocardio, eleva las troponinas, no sigue el patrón de infarto tipo 1. Bueno, ayuda a diferenciar de la perimiocarditis de un infarto agudo de miocardio verdadero. Pregunta con trampa. Esto de nos ayuda mucho que diga infarto agudo de miocardio. Ahí siempre las troponinas están elevadas. Ojo que igual algunas se elevan primero, ¿verdad? Tiene sus cosas. Pero igual es importante. Pregunta 19. ¿Cuál es la conducta inicial ante sospecha de un tumor orbitario profundo? Biopsia ciega, tomografía de tórax, ecografía abdominal, radiografía de cráneo o resonancia magnética de órbita con galudinio. Para un tumor orbitario no podemos usar biopsia ciega. Tal vez no sería una conducta inicial. Tomografía tampoco. Ecografía. ¿Servirá una ecografía para un tumor orbitario? Ah, no, y el abdominal, o sea, ya no. Radiografía de cráneo tampoco. Los tumores orbitarios, o los tumores en sí muchas veces, se diagnostican con que o la conducta inicial es la resonancia magnética. Incluso acá para ayudarnos más nos dice resonancia magnética de órbita con galodinio. Sería esta la correcta. Esta resonancia magnética con galodinio es la prueba de imagen de elección para evaluar tumores orbitarios profundos. Debido a su excelente contraste de tejidos blandos, permite definir la localización, extensión intracraneal, relación con músculos extraculares y nervio óptico, así como características de realce sugestivas de lesión benigna o maligna.
La resonancia magnética orienta la planificación de la biopsia dirigida y cirugía, minimizando riesgos de daño a estructuras vitales. Vamos con la 20. ¿Qué cambios en la prueba de función pulmonar suelen asociarse a EPOC, responsable de corazón pulmonar crónico? Patrón obstructivo, volúmenes pulmonares normales, aumento de difusión de CO2, patrón restrictivo puro, FRC reducida. Pregunta sencillísima. Si nos dice prueba de función pulmonar asociada a EPOC, esta parte de responsable de corazón pulmonar crónico, no importa, simplemente asociada a EPOC. Clásico del EPOC es el patrón obstructivo. No hay donde perderse. Con la relación FEV1, FVC menor al 70%. Esto nos da el diagnóstico de EPOC. Volúmenes pulmonares normales, obviamente no van a estar normales. Aumento de difusión de CO2, patrón restrictivo puro, restrictivo también tiene sus cositas. FCR reducida, esta no tiene nada que ver con el buen EPOC, que es muy preguntado en el UNACOM. Entonces, patrón restrictivo, que es lo clásico, clásica pregunta. Y la explicación dice que la enfermedad pulmonar crónica obstructiva es una patología progresiva, causada principalmente por el tabaquismo. Se define por una limitación persistente del flujo aéreo. Como bien escrito, su diagnóstico se confirma mediante la espirometría, que muestra un patrón obstructivo persistente en una relación F1-FBC menor a 0,7 o menos del 70%. Después de usar broncodilatador. Todos conocemos el método diagnóstico o la espirometría y es una pregunta muy buena. La verdad que EPOC relacionada tanto a diagnóstico, clínica, radiografía, es pero muy preguntado. Así que bueno, vimos este pequeño video test, nos fue muy bien. Había preguntas que sí estaban complejas, pero las sacamos quizás por, por eso de las alternativas. Pero bueno, igual vale. Sigamos estudiando y nos vemos en otro pequeño video test.